pasamos de esa Mesoamérica ancestral, que viene de varios milenios atrás, a la caída, ¿no?, a través de la conquista. Ahora, vamos al tema de hoy. ¿Qué encuentran los españoles allí? ¿Qué encuentran? Bueno, encuentran muchas cosas. A esto lo hemos llamado sacrificios humanos. No es un tema de morbo, ni queremos abundar en detalles que puedan ser escabrosos, pero creo que es necesario tocarlo. Yo prefiero que lo toquemos desde el punto de vista de la filosofía que simplemente desde el punto de vista del drama, ¿no? Entonces, en ese Tenochtitlán, en el centro de Tenochtitlán, está el área sagrada, la ciudad sagrada, vamos a decir. Allí hay 78 edificios religiosos, contados, 78, todo eso ha sido reconstruido, la arqueología ha encontrado los restos, ha sido todo reconstruido idealmente, ¿no? Y hay un lugar que se llama el Templo Mayor, le llamaron los españoles el Templo Mayor, que quiere decir el más grande de todo lo que había allí. Esto es para situarnos en escena, simplemente yo quiero que nos pongamos en situación, que muchos lo conoceréis, pero no está mal recrearlo. Ese Templo Mayor es una pirámide escalonada de 4 cuerpos, con 2 escalinatas, que tiene la pirámide 45 metros de altura, y encima hay 2 templos, que lo llevan, pues son las 2 escalinatas, que lo llevan hasta 60 metros de altura. Estamos hablando de un edificio de alrededor de 20 pisos. Un mamotreto impresionante, ¿no? Entonces, allí en ese lugar se celebran las ceremonias más importantes del imperio. Aquí es la capital de un imperio. Y allí asisten los mexicas, porque el nombre de aztecas es mexicas, son los que le dan nombre a México, se llaman aztecas o mexicas, y allí asisten los mexicas, los aliados e inclusive los enemigos o aquellos que se quiere que presencien aquello. Eso es un escenario ritual, donde la grandeza del imperio no se expresa como quizá nosotros estamos acostumbrados con los desfiles militares, ¿no? Creo que todos, bueno, todos no, por lo menos los más antiguos recordaréis los desfiles militares de la Plaza Roja de Moscú, ¿no?, en la época de la Unión Soviética, ¿no? Una cosa famosa donde era lo más llamativo. En todos los lugares se hace en el mundo occidental el desfile militar, que escenifica el poder del Estado, que es una manera de escenificarlo, ¿no? Es un ritual, vamos a decir, pero es un ritual no religioso, ¿no?, en este caso militar. En el caso de México Tenochtitlán, cuando venían de una expedición victoriosa y tal, bueno, pues había un desfile, una entrada, pero no le daban hincapié. El poder en este mundo, y digo estas cosas porque no es fácil entender la psicología que tenían, no es nada fácil, porque ellos el poder no lo basaban en las armas. El poder para ellos no estaba en las armas, ni en el ejército, ni siquiera en el mundo material totalmente, sino el poder provenía de los dioses, que eso a nosotros nos es una cosa un poco resbaladiza. Digo los dioses en plural. En el caso del Templo Mayor, los 2 templos estaban dedicados a Tlaloc y a Huitzilopochtli, el dios nacional de los aztecas, es un dios de la guerra, además. Ahí sí, pero el tema es que es un dios. No es el tema de la guerra, sino que es el dios el que los ha conducido. Los ha conducido durante siglos. Hay quien ha querido sacar la cuenta de cuánto tiempo estuvieron peregrinando los aztecas. Que la semana pasada dije, vienen de Aztlán. A ver qué es ese Aztlán y desde cuánto tiempo. Son siglos. Es un pueblo que van con su dios, son el pueblo elegido de su dios. Y buscan la tierra prometida. No sé si esto suena de algo, pero es así, lo estoy poniendo en términos europeos, pero esta es la mentalidad. Y el poder viene de Dios, y de los dioses. Luego el otro dios, Tlaloc, se lo identifica como dios de la lluvia. Yo creo que eso es algo que no se ha entendido todavía muy bien, quién es Tlaloc realmente, porque a veces la lluvia es lluvia de fuego. Entonces, ¿qué es eso? De lluvia de fuego. No es simplemente la lluvia que cae y fertiliza los campos. Estas religiones que se nos han presentado como religiones de la naturaleza, donde los dioses son representaciones de la naturaleza,
Esas son interpretaciones bastante simples, bastante simples. La realidad es bastante más compleja y conocerla a nivel occidental no la conoce nadie. Es decir, deberíamos ser humildes y decir, bueno, llegamos en nuestro entendimiento hasta cierto punto, conocemos hechos, tenemos testimonios, pero interpretarlos no es nada fácil. A veces nosotros tendemos a simplificar y así nos quedamos tranquilos. Ya sabemos y ya está, sin más, no tenemos que investigar más. Entonces, bueno, puestos en escena, en ese centro que hoy se llama el Zócalo, en la capital de México se llama el Zócalo, una plaza enorme, donde se reunían miles y miles de personas, la ceremonia central, no vamos a entrar en más detalle, la ceremonia central es lo que llamamos sacrificio humano. Para mí el nombre está mal puesto, está mal puesto lo de sacrificio humano. Yo diría asesinato ritual, que es el hecho. Otra cosa es que lo entendamos, insisto que yo con eso no intento juzgar, pero es un crimen, o sea, se mata a la gente, ¿vale? Ceremonialmente, o sea, no se la mata así, no, es una ceremonia bastante sofisticada, es en lo alto del templo, se les pone en una posición determinada, se les abre el pecho a una determinada altura, se les extrae el corazón, se les arranca el corazón y el corazón se le ofrece a los dioses, o bien se arroja sobre la estatua del dios o se les da a los dioses a beber esa sangre. Es una ceremonia, una cosa espectacular, realmente. Y entonces ese era el momento culminante, vamos a decir, de esta ceremonia. Yo creo que lo de sacrificio humano está mal dicho, porque sacrificio, a ver, es una palabra latina, que es sacro, sacro, que significa sagrado, oficio, sacro, oficio. O sea, es un oficio sagrado, es un hacer sagrado. Lo sagrado tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Se entiende que tiene que ver con la religión. Entonces, bueno, no se puede entender como sagrado un crimen. Entonces, lo que pasa es que yo ya adelanto esto porque las mentes humanas se extravían. Las mentes humanas no es difícil extraviarse y sobre todo colectivamente y malentender las cosas. Entonces, está mal dicho porque no se le puede llamar así. Es decir, lo voy a decir de otra manera. El lenguaje espiritual de estas culturas que se desarrollan, como he dicho, durante 2000 años, choca frontalmente con estos hechos, con estos crímenes rituales. Choca frontalmente, es decir, es incompatible. Si algo es espiritual, no puede ser criminal. Entonces, aquí ha pasado algo. Yo no voy a intentar explicarlo, voy a dar pistas, voy a dar mi punto de vista. He estudiado y conozco un poco lo suficiente de esto pues, para dar un punto de vista, nada más. Y que coincide con algunos otros y con otros no. Estoy mucho... Entonces, yo no se convocó a hacer ningún debate, sino para intentar sacar una utilidad, porque yo voy a tratar de llevar esto al campo de la filosofía, a sacar un aprendizaje, a sacar una lección. Vamos a decir que no quedemos obnubilados, porque claro, esto tiene sus secuelas, estas historias tan tremendas tienen sus secuelas. Por ejemplo, pues el hecho de desprestigiar la religión, por ejemplo, como que la religión sea la causa, y yo digo que no. Yo no pertenezco a ninguna religión, yo soy un filósofo, un humilde filósofo, no pertenezco a ninguna religión, pero no es verdad, es injusto decir que una religión es causa de eso. Es como si dijésemos que cuesta de imaginar, ¿no? Cuesta de imaginar, la misa se llama el sacrificio de la Santa Misa, ¿no? Es el sacrificio, tiene la palabra de sacrificio, ¿verdad? Es el sacrificio, el momento central del culto cristiano es la misa. Y en esa misa el momento central es la comunión. ¿Sí? Y esa comunión, si la tomásemos al pie de la letra, el fiel está comiendo la carne y el sacerdote está bebiendo la sangre de Dios, o del Hijo de Dios. ¿Vale? O sea, nos ponemos un poco en situación
es una ceremonia, es un lenguaje simbólico, que es lo que hablé la semana pasada. Tomarse eso al pie de la letra significaría matar a alguien, que es lo que hacen estos. Matar a alguien que representa a Dios, o que nos representa a los demás, porque están las dos aristas del juego. Había víctimas de los sacrificios que eran imágenes de los dioses. O sea, representaban a los dioses. Entonces a quien se sacrificaba eran los dioses en la persona. Se convertía a la persona en un objeto sagrado, en un dios, y se lo sacrificaba. Y luego se lo comían. Así todos sabéis que estos sacrificios, no todos, pero muchos de ellos, la mayor parte, acababan en una comida ceremonial donde se comían a la víctima, ¿no? La cocinaban y se la comían. Entonces, esto es un objeto un poco de morbo y tal, pero la cuestión es intentar entender cómo se llega a eso. Porque, bueno, yo creo que nos interesa entender los fenómenos humanos, es un fenómeno humano, uno de la psicología humana, en este caso colectiva, en un momento determinado de la historia. Han ocurrido otras barbaries en otros lugares, más o menos grandes. No vamos a empezar a comparar, a ver quién es más bárbaro o quién ha hecho barbaridades más bárbaras. No es esa la cuestión, sino que estas cosas suceden. Y los filósofos nos planteamos entenderlas, no simplemente condenarlas. ¿De qué sirve? Es como lo que estamos viviendo. Hay que sí, vamos a ver. Sí, bueno, pues es un consuelo. Cuando ahora alguien mata a otra persona, estoy hablando de los crímenes de género que se llaman, el sujeto mata a su pareja o a su expareja y todo lo demás, se hace una manifestación, se hace una... sí, pero ¿eso va a eliminar el problema? ¿Se entiende cuál es el problema? ¿Se está actuando sobre las causas del problema? ¿Las causas reales? ¿O nos las hemos inventado o las hemos simplificado y resulta que no funcionan? ¿Verdad? Nosotros tenemos una serie de problemas en nuestra sociedad de distinto orden, de distinto tipo, como las enfermedades. Si una enfermedad no se le encuentra la causa, por mucho que se la ataque, seguimos teniendo con ella. Y mucha gente se muere del ataque. Hay tratamientos que matan. O sea, estamos en una especie de bucle. Entonces, os digo, ¿cuál es el punto de vista de un filósofo? Siempre, ante cualquier fenómeno, enfrentarlo, mirarlo, y intentar entender la causa. Si no se entiende, por lo menos sabes que no lo entiendes. Sabes que estás ante un problema que no comprendes. Y vas a seguir investigando, y lo vas a seguir tratando, lo vas a seguir trabajando, y vas a seguir luchando por entender eso, y por llegar a solucionarlo. Y como poco, un filósofo trata de no ser parte del problema. Cuando hay un problema, tipo que sea de contaminación, de crímenes, de lo que sea, lo primero es no ser parte del problema, no participar ni por activa ni por pasiva, no sé si me explico. Deslindarse, no sé. Y luego a partir de ahí, esa es la primera responsabilidad, ¿no? Porque claro, de esto que estoy hablando, que ocurría hace 500 años en Tenochtitlán, participaban miles y miles y miles de personas, era un súper espectáculo. Quizá no deberíamos extrañarnos tanto si supiésemos un poco cómo funcionaba la Inquisición en Europa. Ese era otro súper espectáculo, la gente iba con la leña, en la leña, para quemar a la bruja, al brujo, al filósofo, a quien tocara quemar ese día, la llevaba la gente, eran voluntarios, colaboraban. Y aquello era un espectáculo impresionante, como las ejecuciones públicas, que tienen un público, o sea, fiel, o sea, que no se lo van a perder. Entonces, porque quiero decir que podemos hablar desde el circo romano, hasta, yo que sé, pues, tenemos un montón de fenómenos en la historia que son fenómenos populares. Lo que pasa es que no son iguales, no es todo lo mismo, no podemos hacer tabla rasa, ni decir, bueno, es que a veces la gente se vuelve loca y ya está. No, insisto en la idea de por qué, cómo, podemos llegar a producir eso. Bueno, entonces, en el caso que nos ocupa, que es esa América que encuentran los españoles cuando llegan, claro, tengo que
aprovechar la charla de la semana pasada. Hay unos mitos que son historias espirituales de cómo los dioses hacen que funcione el mundo. El orden cósmico, el mundo, la vida, depende de unas potencias que ellos llaman dioses. Y para que eso funcione, para que haya luz, para que haya vida, para que haya calor, para que podamos estar en el mundo, los dioses se sacrifican. Tienen sus propios mitos. Por ejemplo, tengo que hacer un paralelismo. En el mito cristiano es el Hijo de Dios el que se sacrifica para redimir a todos los demás, ¿no? Eso es esencial para entender el cristianismo, para entender la misa, para entender lo de la carne y la sangre, en fin, para entender todo eso tenemos que saber de qué estamos hablando. Es un lenguaje simbólico, es una estructura ritual, ceremonial, que explica las cosas de determinada manera. Dicho de paso, yo no sé hasta qué punto lo entendemos, a lo mejor es un poco difícil de entender, inclusive el mito cristiano, yo si me pongo a abundar en ello, creo que no está tan claro, Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado desde niños, ¿no? Y ya está. Y esto se hace así, y luego dejamos de ir a misa porque ya no nos interesa y se acabó. Pero no es que hayamos descifrado el asunto. Lo hayamos aclarado, y hayamos dicho, esto está claro. Entonces, bueno, en el caso de ellos tienen sus mitos. Yo mencioné dos. Uno es el de Quetzalcóatl, que se sacrifica para convertirse en luz, en Venus. Es un símbolo de la luz espiritual, es un símbolo de la luz en la conciencia humana, es el símbolo del nacimiento del ser humano verdadero a través del sacrificio. Claro, la escena de que se arroja en una hoguera el fuego es un elemento simbólico. Y luego está el otro, la leyenda de los dioses de Teotihuacán. Los dioses se reúnen en Teotihuacán para que haya un nuevo sol, porque el sol anterior, el cuarto sol, ya no funciona. Entonces hay que dar nacimiento a un nuevo sol, a una nueva luz, a un nuevo movimiento de la vida. Y entonces se pide el sacrificio de los dioses. Y los dioses se sacrifican también por el fuego. Entonces, en el caso, por ejemplo, el tema del corazón. Pues el corazón es un símbolo orgánico de lo que mueve la vida, cuyo símbolo es la sangre. La sangre es lo que representa la energía y la vida en los cuerpos humanos, movida por el corazón. Entonces, el tema de ellos, el tema ideológico, no es suficiente. Quien con esto se conforma, con una mala interpretación. El tema ideológico es que los dioses, con su sacrificio, han hecho vivir al mundo. Pero ahora ese mundo hay que mantenerlo. ¿Por qué? Porque el mundo, la vida, está sometida a desgaste. En ciencia se llama entropía. Un término muy culto donde los sistemas tienden a perder la energía, a morir. Vamos a decir, todo tiende a morir. Entonces hay que mantener la vida. Y ahí tiene que participar el ser humano. ¿Cómo? Representando a los dioses, esas imágenes de los dioses, o él con su propia vida, con su propia sangre. Y entonces de ahí viene lo de ofrecer la sangre, ofrecer la vida, ofrecer el corazón, y además tenían una especie de lema heredado de los antiguos, estamos hablando de los aztecas, pero es que los aztecas, luego hablo de dónde, quiénes son, vamos a decir, un poco. Pero ellos han recogido tradiciones, que no son de ellos, han recogido tradiciones, por ejemplo, de que el corazón humano debe ser expuesto a la luz del sol para purificarse. ¿Veis? Entonces, luego, claro, cuando ves el tema del sacrificio, dices, bueno, pues han tomado en pie la letra esto, sacan el corazón, lo exponen a la luz del sol y se lo ofrecen al sol, ¿sí? Bien, vale, o sea, hay una mala interpretación, pero la pregunta sería, bueno, ¿es que eran tontos o bárbaros o qué? Porque tiene narices, o sea, interpretar las cosas así, tomárselas de esa manera. Entonces aquí tenemos que añadir algo más. El grupo llamado aztecas, o mexicas, que vienen durante siglos peregrinando, es uno de tantos grupos que llega al altiplano mexicano, que los anteriores, los que estaban allí, los nahuas, los toltecas, los
más antiguos, toltecas significa maestros, los que estaban en Teotihuacán, hablé de Teotihuacán, les llamaban chichimecas. Chichimecas en náhuatl significa salvajes, directamente, bárbaros. Estos grupos bárbaros, salvajes, van bajando, eso es cierto, aunque yo no estoy de acuerdo con lo de Bering, pero América es muy grande y pueden haber estado miles de años en las estepas del norte y por alguna razón esos pueblos van bajando del norte y van entrando al altiplano. No lo invaden porque no tienen fuerza ni militar ni cultural, son salvajes. Mirad, testimonios de los de allí, no españoles, se han recogido muchas cosas, es que no sabían cocinar los alimentos, estos grupos. O sea, comían todo crudo, no sabían cocinar. No hay una descripción, pero es un indicio, ¿no? Gente que no sabe ni cocinar, pues ¿de qué estamos hablando, no? Estos grupos van bajando a lo largo de varios siglos. Se detecta porque la arqueología ha excavado, se detectan estas poblaciones más primitivas y más salvajes a partir del siglo XI. No son las más antiguas. Lo más antiguo que hay en Mesoamérica es Teotihuacán, que es grandioso, como si fuéramos Nueva York. Es lo más antiguo. Luego, todas las demás ciudades son menores y no tienen el grado de perfección. Por eso la semana pasada os dije, Teotihuacán es un modelo civilizatorio que se va a ir copiando a lo largo de siglos. Pero ahí van viniendo pueblos en estado muy primario. Ahí no hay ninguna teoría de dónde salen ni quiénes son. Se les llaman chichimecas, son de este tipo que estamos diciendo, y se van asentando. Se van asentando y se van civilizando, entre comillas, poco a poco. Se van mezclando con las poblaciones civilizadas que allí existían. Luego ahí se produce un fenómeno doble, que es este que os estoy contando, de esos pueblos bárbaros salvajes que van bajando y se van asentando allí, y la decadencia paulatina de los que allí estaban. Teotihuacán, cuando llegan los mexicas, que eso está más o menos registrado, estaba abandonado hacía siglos. Hacía siglos. Los centros ceremoniales mayas, el centro del área maya, de las selvas del Petén y de las llanuras de Guatemala, más al sur, estaban abandonados totalmente. Se van a reactivar centros mayas en el norte, en el Yucatán, que son mayas toltecas, se mezclan, son poblaciones mayas, pero la influencia tolteca, y tolteca no son, esto es un poco complicado, no son los antiguos toltecas, son unos toltecas nuevos que son también bárbaros, que toman el nombre toltecas y crean una ciudad en el estado de Hidalgo que se llama Tula-Tolán, en la Tula de Hidalgo, en el año 1100. Y no son los antiguos. O sea, si no sabemos todo esto, no podemos comprender qué es lo que ha ocurrido. Es decir, lo resumo de otra manera. Los creadores de la civilización durante siglos o milenios, esos van desapareciendo. Se van extinguiendo, sus élites desaparecen, no se sabe por qué. Desaparecen, se mueren y no hay más. Y esos pueblos van entrando en decadencia, se van debilitando y se van mezclando con pueblos nuevos en estado salvaje. Entonces, esto es lo que va a configurar el altiplano mexicano y todo lo demás. Y toda Mesoamérica, en realidad. Toda Mesoamérica va a estar configurada así. Y estos últimos siglos, los arqueólogos ya les han llamado los siglos guerreros. Es decir, empiezan las guerras. En la época de Teotihuacán, del año 1000 nuestro, para atrás, no se detectan destrucciones, ni guerras, ni incendios, nada. No había prácticamente violencia colectiva en Mesoamérica. O sea, las guerras se van produciendo 300, 400, 500 años antes de la llegada de los españoles. Es un fenómeno reciente. Y entonces los pueblos empiezan a disputar por el dominio de unos sobre otros, no solamente los territorios, sino el dominio de unos sobre otros. Y en el caso concreto de los aztecas, en sus leyendas, en su mitología, en su, vamos a decir, en su forma de ser, ya traían escrito ellos la voluntad
de dominar a los otros, o sea, de imponerse a los otros. Una voluntad incuestionable, ¿eh? Y lo hacen, y lo hacen, ¿eh? Y lo hacen, lo que pasa que, mirad, ese templo mayor del que he hablado tiene 7 reconstrucciones, pero el gran templo mayor, vamos a decir, el más importante, o la construcción más importante, es del año 1325. Luego se sigue renovando y ampliando. De 1325 a 1500, estamos hablando de 175 años, es decir, el Imperio Azteca era algo reciente, muy reciente, nuevo prácticamente, y con esto es con lo que se van a encontrar los que llamamos los conquistadores, ¿no? Bueno, yo a partir de aquí, ya sé, disculpa, hablaría un poquito de la universalidad del sacrificio, es decir, esto que hemos llamado sacro oficio, podemos entender que es un tema religioso, es algo universal, lo encontramos en todas las culturas espirituales y religiosas del mundo, con una variedad casi inabarcable, ¿eh? Conocemos, y hasta donde conocemos, algo de la cultura donde nosotros hemos nacido, ¿eh? Nada más. Si nos vamos a Roma, en Roma tenemos cultura del sacrificio para no dar abasto, ¿eh? Porque en Roma había desde los cultos familiares hasta los cultos estatales, pasando por toda una serie de grados, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Bueno, la cuestión del sacrificio es una especie de ofrenda. El sacrificio es ofrecer algo. Y esa ofrenda, pues, puede ser de muy distintos. Pueden ser joyas, pueden ser alimentos, pueden ser animales y, excepcionalmente, personas. Entonces, lo que quiero remarcar es que el sacrificio que llamamos humano, que es una manera de contravenir el espíritu mismo de hacer sagrado algo, ese sacrificio es una traición, vamos a decir, ¿eh? Es una traición al espíritu, y eso ha ocurrido puntualmente o menos puntualmente en muchos lugares. Pero claro, ¿por qué hemos escogido esto? Primero estamos hablando de América, claro, este era el tema, pero como ocurrió en el México central, en los 200 años antes de la llegada del contacto con los europeos, no hay nada semejante. No hay nada semejante. Es decir, allí se llegaron a hacer ceremonias donde se mataban a cientos y a miles. Cuidado, hay testimonios de conquistadores que no nos los creemos porque son exagerados. Vamos a ver, hay una crítica histórica, lo que te dicen, quién te lo dice y por qué te lo dicen. Y yo cuando os digo cientos y miles, eso está contrastado con gente de allí, con testimonios suficientes, con excavaciones arqueológicas, donde se han encontrado cráneos y huesos, pero bueno, para vender. Entonces, estoy hablando de elementos contrastados, no de la opinión de alguien. Evidentemente, los conquistadores exageraron porque se quisieron justificar. Se quisieron justificar cuando hubo miembros de las expediciones españolas que los denunciaron ante el rey. O sea, en España siempre hemos tenido esa característica de pelearnos entre nosotros. Había gente que denunciaba los excesos de los militares, y le escribían cartas al rey, y los otros se justificaban, ¿no? Por esto y por aquello y por lo otro, porque claro, tampoco les temblaba el pulso. Es un hecho, por ejemplo, que en Cholula, Hernán Cortés, antes de llegar a la capital, a México Distrito Federal de hoy, a Tenochtitlán, en Cholula, pues hubo no un malentendido, una sospecha de traición, creían que iban a por ellos y mataron a 6.000 personas en 4 o 5 horas. O sea, esto se les iba la olla, tenían también aliados, es decir, los españoles no conquistaban aquello solos. Esa es otra cuestión.
muchos de los pueblos del altiplano mexicano estaban hasta las narices de los aztecas, pero hasta las mismísimas, estaban esperando la oportunidad. Y claro, hay quien ha estudiado esto con mucho detalle y no puede dejar de aceptar el genio de Cortés para entender esto. O sea, sin conocer el idioma y sin conocer este tío que tenía una vista, o sea, lo pilló, pero rápido. Y entonces enseguida hizo aliados, tratados, contratos, inclusive, de gente que se puso de su parte, claro. Y fue a por la capital, pero claro, hacer caer a la capital de un imperio. En la batalla de Otumba, que fue la batalla final, se dice que había 100.000 guerreros aztecas. Y los españoles quedaban 400, porque había habido una matanza también en Tronchea que también les dieron. Quedaban 400, con sus aliados, pero eran 4 pelagatos. Se dice esto. Ahora no vamos a entrar en ese tipo de detalles porque claro, son cosas muy llamativas. Estamos hablando de fenómenos realmente que desbordan la imaginación y la capacidad de cálculo que podamos tener una persona normal, vamos a decir, más o menos. Entonces, bueno, yo lo que quería, a donde quiero llevar esta idea es a que, mirad, voy a recurrir a un texto que nosotros lo utilizamos en nuestros estudios, en nuestros cursos, que es un texto, bueno, que es muy limpio, no tiene pegas, y aparte es casi imposible interpretarlo mal, por lo claro que es, que se llama el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita habla de los sacrificios y habla del sentido del sacrificio. Hay una frase literal que la habréis oído todos, que está también de los cristianos, que es pedid y recibiréis. Pedid y recibiréis, que es la base de la oración, de las ofrendas, de los rituales, del querer estar a bien con las potencias espirituales que rigen el mundo, se le llame Dios o se le llame como se le llame, ¿verdad? Es decir, hay una intención del ser humano de estar a bien con lo que entiende que es el verdadero poder. Cuando se entiende otra cosa y se cree que el poder es el Estado, la gente trata de estar a bien con el Estado, ¿sí? O sea, normalmente se trata de estar a bien con quien tiene el poder, o con quien se cree que lo tiene. Entonces, esto es un rasgo humano, porque el ser humano no es Superman, tiene limitaciones, tiene impotencias, tiene problemas, tiene debilidades y, lógicamente, pues busca auxilio o apoyo o lo que sea. Entonces, esto ya se entra en psicología. Pero el Bhagavad Gita habla de esto. Y entonces, primero expone una ética. Que es que el ser humano recibe una serie de beneficios de la vida, en el lenguaje de ellos, es de los dioses, recibe una serie de beneficios de las potencias que rigen el cosmos, la vida misma la recibimos, y ese ser humano tendría que ser agradecido. Y entonces el Bhagavad Gita dice literalmente, aquel que recibe el beneficio de la acción del mundo y no da nada a cambio, es un ladrón. Entonces, en el Bhagavad Gita, un ladrón no es alguien que va y roba, es alguien que no corresponde. Esa es la ética, así de sencilla. Entonces, luego pasa a relatar el Bhagavad Gita, dice, hay unos que ofrecen la respiración, el aliento, ofrecen su aliento. Otros ofrecen el alimento, ayunan. Otros ofrecen el sueño, ¿no? Otros ofrecen riquezas. Otros ofrecen, y hay una lista que, si la ves detenidamente, son casi todos los tipos de sacrificios que existen, de ofrendas, como se dice, de todas las religiones, o que salen en las religiones, ¿no? Y dice, pero hay, claro, en el Bhagavad Gita es un maestro que está instruyendo a un discípulo, es Krishna que está instruyendo a Arjuna. Y le dice, pero tú no te preocupes de todo esto. Si haces el sacrificio de sabiduría incluye todo, es la suma de toda acción, incluye todo. El sacrificio de sabiduría ejércelo por el amor, por la investigación y por el servicio. Entonces, amor a la sabiduría es lo que los griegos llamaron filosofía. Lo que pasa es que el Bhagavad Gita es otro lenguaje, pero es la filosofía.
La investigación, bueno, son las tres partes de la filosofía: la indagación, la lógica, la dialéctica, el distinguir las causas de los efectos y el distinguir lo verdadero de lo falso, investigar. Y luego servir. ¿Servir a qué? A la verdad. A la verdad que uno es capaz de entender y de comprender y de vivir. Entonces, el Bhagavad Gita nos ofrece una ética, que es una ética filosófica, que explica la religión, absorbe lo que la religión pretende. La religión lo hace simbólica, ritual y ceremonialmente. Pero es una representación, porque lo que se hace en una misa, que es lo que más conocemos, es una representación, ¿verdad? En la filosofía, los filósofos, no se trata de hacer representaciones, se trata de vivir, y se trata de vivir de acuerdo con la naturaleza humana y con la naturaleza que nos rodea, con la naturaleza universal. Entonces, bueno, esta sería la idea de los filósofos. Porque para complementar esto, eso de la correspondencia, eso de pedir y dar, ¿qué es lo que producen los seres humanos? Una especie de negocio. Los orientales dicen que tenemos una mente que se llama kama manas. Yo esto lo digo muchas veces. Nuestra mente es kama manas, significa deseo-mente. Es decir, nosotros estamos manejados por nuestros deseos. Nuestros deseos están manejados por nuestras necesidades. Si juntamos deseos, necesidades, ¿no?, llegamos al estado mental común en el ser humano. Entonces, el ser humano, ¿qué busca? Cubrir sus necesidades, satisfacer sus necesidades y obtener beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no podemos eliminar de una manera suficiente el egoísmo en nosotros. Entonces, todo este tema, aunque sea religioso, aunque sea hecho con buena intención, todo este tema de las ofrendas, todo este tema de querer conseguir determinadas cosas, pues está todo bañado, está todo impregnado por el egoísmo humano. Y eso no tiene una solución fácil. No tiene una solución fácil. En el Bhagavad Gita da la solución. Y el Buda, Siddhartha Gautama, también da la solución. Estos dan soluciones. Ahora, a cualquiera las aplica. La solución que ellos dan es la rectitud. Ser recto. ¿Y qué es ser recto para ellos? No estar pensando en el beneficio de nuestras acciones. Ahí nada. No estar pensando. Es decir, la misión del ser humano, del verdadero ser humano, es entender cuál es su lugar en la naturaleza. Ese lugar marca un dharma, dicen ellos, un deber, una ley, y cumplir con la ley que nos corresponde. O sea, vivir en un universo legal. El universo es legal. Está gobernado por la ley, más allá de que creamos en Dios o no Dios o lo que sea. Hay una ley que lo gobierna todo. Nosotros tenemos que encontrar nuestro lugar y cumplir con la ley, sin estar pensando si eso nos beneficia o no nos beneficia. Bueno, ese es el principio filosófico. No es nada fácil, porque hay que utilizar una mente distinta, que no es kama manas. Los orientales le llaman manas. Es una mente pura, limpia, sin deseo. De eso tenemos ejemplos. Si miráis lo que cuenta Platón del juicio a Sócrates, está muy bien contado. Cómo cuenta en otro diálogo, cómo Sócrates se negó a abandonar la prisión, a que compraran a los guardianes, aunque lo habían condenado a muerte por cumplir la ley. Y la última gran lección de Sócrates a sus discípulos es cumplir con la ley. Con la ley, en este caso, humano, que lo había condenado a muerte. Este es el ejemplo de un filósofo, del padre de la filosofía occidental, es decir, no es oriental el tema. Esta es la solución. No es fácil, la rectitud. Y todo lo demás son negocios más o menos claros, que se pueden convertir en muy oscuros. O sea, lo que montaron los aztecas en México Tenochtitlan fue un negocio muy oscuro, perverso. Porque más allá de las malas interpretaciones, más allá de que fueran un poco obtusos, pues lo que estaban alimentando y lo que estaban escenificando y lo que estaban representando era el poder de ellos y el dominio sobre los demás, que fue lo que los llevó a la perdición. Fue lo que facilitó que un españolito con 4 pelagatos los liquidara.
Yo lo siento porque si hay aquí algún mexicano que piensa que lo de los españoles fue injusto, que fue tal, pues que lo relea. Que lo relea, que investigue un poco para ver cuál era realmente la situación y a lo mejor comprende algo que se ha escapado. Que es que esta gente estaban pervertidos hasta un nivel, me río de yo, del Tercer Reich. O sea, va por ahí la cosa. Bueno, pues yo pretendo dejar aquí la charla. No sé si hay alguien que tiene urgencia para decir algo. No, menos Sergio, cualquiera. Él viene con una tesis ahí de 14 libros de la universidad. Una pregunta muy concreta. A ver, venga. Saber a qué atribuirías tú el hecho de que aumentaran los sacrificios en la etapa final de las aztecas. Estaba cada vez más loco. Si quieres que te lo diga en plan sencillo, vamos a ver, es un poco complicado. La pregunta no está mal. Sí, iban a más. Si queréis, yo no lo voy a poner, investigar en qué estado se encontraba Moctezuma II, o sea, el rey o emperador de los aztecas con el que se entrevistó Hernán Cortés, que lo mataron a este rey, lo mató un azteca de una pedrada, en el balcón, y luego el siguiente rey, que fue el último, se llamaba Cuauhtémoc, que significa águila caída. Entonces hay quien ha mirado desde el punto de vista de la angustia que tenía Moctezuma. Moctezuma no podía vivir, estaba absolutamente angustiado, tenía pesadillas de todas clases. Cuando pedía augurios y se lo daban en contra, mandaba matar a los augures. Bueno, se había desatado ya la locura en la corte, en el centro de poder. En el centro de poder. Entonces, yo cuento esto porque era una locura progresiva, la que se produjo desde arriba, desde el poder que los gobernaba. ¿Sí? Es una situación muy angustiosa la que tenían, ¿vale? Entonces, vale. ¿Te vale? Sí, muy bien, gracias. ¿Alguien quiere algo más o nos vamos a la exposición? Digo, ahí podemos ver algunas cosas, sí. Bueno, lo que has dicho tú antes, que creo que nuestras aztecas son una temporada, todos esos pueblos dominados por los aztecas estaban hasta las narices del poder imperial azteca. Tanto se ha hablado de la India Malinche, doña Marina, que le llama la India Malinche como traidora. No era traidora porque no existía México. Y ella era hija de unos príncipes tlaxcaltecas a los que habían asesinado precisamente los aztecas. ¿Cómo no se va a ir con Cortés? Luego, pues se enamorara de él, pues se había conocido a son historias más detalladas. Es otro detalle, ¿no? En fin. Sí, bueno, eso sería muy largo entrar en detalles. Quiere decir, con miles de tlaxcaltecas todos que ayudaron a Hernán. Yo he abreviado mucho. Con 400 hombres o 500. Pues. Yo he abreviado mucho. Montaron mercados de esclavos. Sí. Mercados para ir a comprar gente. Se apuntaron a esta movida, vamos a decir, los poztecas, que eran los mercaderes. Y los clanes de mercaderes, ellos ofrecían sus propios sacrificios, matando gente que tenían dinero y poder, los compraban y luego ofrecían banquetes. Es una cosa tremenda. Y luego, desde lo que es el mando azteca, permitieron un concepto que es la guerra florida. La guerra florida es la guerra espiritual, es la guerra interior, donde el alma, cuando se enfrenta a los enemigos de la conciencia, florece. Y entonces había dioses que representaban esto. Esto es lo mismo no, paralelo a, por ejemplo, el concepto de jihad en el Islam, que significa esfuerzo, y es el esfuerzo interior, es el esfuerzo del alma por superarse, no la guerra hacia otros. Estas cosas que se han repetido de muchas maneras, de aplicar algo que es para la conciencia y para el alma fuera. Por ejemplo, es que es muy fácil de ver, los dioses se ofrecían ellos en sacrificio, pero esto es lo que hacían, eran ofrecer a otros, que me representaban a mí o que representaban a los dioses, es decir, no se ofrecía la clase dirigente. Había existido en algún caso algún miembro de la élite que en el pasado se había ofrecido a los dioses él personalmente. Eso existía.
pero no es el caso que estamos diciendo. Entonces habían pervertido el concepto de guerra florida y montaban guerras por los tlaxcaltecas. Concretamente tenían un acuerdo, les impusieron guerras periódicas, en el que el objeto de las guerras era capturar gente. ¿Para qué? Para llevarlos a la piedra. Capturar gente. Y con esto ya cierro. Esto también le ayudó mucho a Cortés, porque este era muy listo. Y como se dio cuenta también de este detalle, él sabía, en la última batalla, que iban a intentar capturarlo vivo, a él y a los otros. Porque ya algunos cuantos españoles que habían pillado se habían metido también. Ya los españoles habían probado sacrificios. Habían probado el asunto. No sabían. Entonces, él sabía que iban a intentar capturarlos vivos. Eso le dio mucho ánimo en la batalla, porque claro, es una batalla me río yo de los 300, la batalla de Termópila, famosa de los griegos contra los persas. En América, no solamente Cortés, también Pizarro y otros hicieron cosas sobrehumanas que tienen su explicación. Tienen su explicación, de todas maneras, no las hace cualquiera. Es decir, los arrestos, la seguridad, bueno, ¿para qué lo vamos a intentar describir? Pero es un detalle, porque es lo que Cortés escribe cartas, que se justifica una serie de cosas. Entonces, él tenía en cuenta, y se lo dijo a los suyos, van a intentar cogernos vivos. Entonces, bueno, eso lo aprovecharon ellos para dar más leña. Bueno,